Bienvenidos a una sesión de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy daremos una introducción a los primeros auxilios, con la finalidad de que ustedes reconozcan las principales normas, los pasos a seguir frente a una emergencia y sobre todo las recomendaciones necesarias que se deben tener en cuenta al momento de atender a una víctima. Vamos a identificar algunos conceptos para que puedan ustedes tener claro todo respecto a los primeros auxilios. Los primeros auxilios son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia o emergencia. Estas pueden variar según las necesidades de la víctima o los conocimientos del socorrista. Es importante saber qué hacer y qué no hacer en el momento, especialmente porque la adrenalina puede jugar una mala pasada y una medida mal aplicada puede causar graves lesiones. Veamos ahora algunas definiciones de primeros auxilios. Los primeros auxilios se definen como una serie de técnicas sanitarias básicas que se llevan a cabo en los primeros momentos en los que una persona sufre un accidente, con el fin de salvar su vida o minimizar el riesgo de sus lesiones. También podemos definir como primeros auxilios aquellas medidas y cuidados que se ponen en práctica en forma provisional, tan pronto como se reconoce una situación de emergencia, antes de su atención en el centro asistencial, es decir, antes de que llegue la ayuda especializada o la ambulancia y la víctima sea trasladado a un establecimiento de salud. El propósito de conocer sobre los primeros auxilios es tener un conocimiento básico que permita, en la medida de lo posible, estabilizar al paciente, a la víctima, aliviar el dolor y ansiedad hasta el momento en que puede ser atendido por un personal más capacitado. Recordemos que los primeros auxilios, aplicados correctamente, pueden ser incluso la diferencia entre la vida y la muerte de la persona involucrada, que bien podría ser un ser querido muy cercano a nosotros. El objetivo primordial de los primeros auxilios es reconocer y mantener los signos vitales, evitando riesgos y complicaciones añadidas a la víctima. Los signos vitales básicamente consisten en la evaluación del pulso arterial, la frecuencia respiratoria y el nivel de conciencia que se va a realizar a la víctima. Dentro de los objetivos también podemos resaltar lo siguiente. Los primeros auxilios nos permiten conservar la vida, evitar complicaciones físicas y secuelas psicológicas. Por ejemplo, en el caso de una quemadura por fuego vivo en un incendio, si nosotros no retiramos y brindamos los primeros auxilios en forma inmediata a la víctima, las secuelas psicológicas son mayores y la profundidad de las quemaduras también son más intensas y graves. Por ello es que acá se resalta como objetivo evitar complicaciones físicas y secuelas psicológicas si es que brindamos rápidamente los primeros auxilios. También los primeros auxilios ayudan en la recuperación de la víctima o del paciente. Aseguran que el accidentado esté bien mientras llega la ayuda especializada. Estos son 4 objetivos que podemos resaltar respecto a los primeros auxilios. Dentro de las normas generales a tener en cuenta al brindar los primeros auxilios vamos a mencionar algunas. Primero, actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. Si duda, es preferible no hacer nada. Segundo, conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. De su actitud depende la vida de los heridos. Evite el pánico. No se retire del lado de la víctima.
si está solo, solicite la ayuda necesaria para que la víctima pueda ser trasladada. Efectúe una revisión de la víctima para descubrir lesiones distintas a la que motivó la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes. Haga una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes y registre la hora en que se produjo la lesión. Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios. Inspeccione el lugar del accidente y organice los primeros auxilios según sus capacidades físicas y juicio personal. No luche contra lo imposible. Vamos a encontrarnos frente a situaciones, por ejemplo, donde la víctima ya ha quedado atrapada bajo los escombros de un derrumbe o atrapada en un vehículo, o simplemente situaciones donde ya es una muerte súbita y no podemos luchar contra algo que no está en nuestras posibilidades. Para ello, debemos solicitar la ayuda de bomberos, policías, personas que puedan apoyarnos para retirar a la víctima, o esperar a que lleguen los rescatistas para que ellos puedan retirar el cuerpo de la víctima. Y luego ya brindaremos los primeros auxilios. Es importante prestar atención inmediata en algunas situaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, si nos encontramos con una muerte aparente, es decir, la víctima no presenta señales de vida y ha ocurrido en 1 minuto o 2 minutos. Esta es una situación que implica atender en forma inmediata a la víctima, pues podría estar presentando un paro cardiorrespiratorio. Y si ustedes conocen sobre primeros auxilios, sabrán que lo más indicado para salvar la vida es realizar una reanimación cardiopulmonar. También podemos encontrarnos con víctimas que sangran abundantemente. Esto también es una emergencia, por ello la atención debe ser en forma inmediata. Víctimas que presenten quemaduras graves deben ser atendidas también el menor tiempo posible debido a las complicaciones que pueden presentar estas quemaduras. En víctimas que presentan signos y síntomas de fractura o heridas leves, estas son situaciones de urgencia, en donde la atención o el tiempo para atenderlos puede demorar un poco más que en el caso de una emergencia, siempre y cuando la vida de la víctima no esté en riesgo. Algunas precauciones generales para tener en cuenta durante los primeros auxilios son, por ejemplo, las siguientes. Determine posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la víctima en un lugar seguro. Comuníquese continuamente con la víctima, sus familiares o vecinos. Afloje la ropa del accidentado y compruebe si las vías respiratorias están libres de cuerpos extraños. Aflojar las prendas, cinturones, corbatas u objetos que estén haciendo presión en el cuerpo de la víctima va a permitir que la circulación sea mucho mejor, favorezca la oxigenación. Por ello es importante evaluar a la víctima también para identificar si está consciente. Cuando realice la valoración general de la víctima, evite movimientos innecesarios. No trate de vestirlo, pues podemos encontrarnos con lesiones a nivel de extremidades, en la columna vertebral, en la cabeza o cuello, y esto complicaría más la lesión que presenta la víctima. Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus 4 extremidades para determinar sensibilidad y movimiento. Esta es una forma muy práctica de identificar si hay lesiones en la columna o algún problema de parálisis.
Por eso es necesario solicitarle a la víctima consciente el movimiento de sus extremidades. Coloque a la víctima en posición lateral para evitar la acumulación de secreciones que obstruyan las vías respiratorias. Cubra al lesionado para mantenerle la temperatura corporal. No obligue al lesionado a levantarse o moverse, especialmente si se sospecha de fractura. Antes es necesario inmovilizarlo. No administre medicamentos, excepto analgésicos si fuera necesario y si fuera medicado en este caso. No dé líquidos por vía oral a personas con alteraciones de la conciencia. No dé licor en ningún caso. No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si éste se encuentra inconsciente. ¿Qué es una emergencia médica? Una emergencia médica es un evento o situación que pone en peligro la vida de una persona o que puede producir daños irreversibles si no recibe atención médica de inmediato. ¿En quiénes se convertirán ustedes? Pues ustedes se convertirán, al llevar el curso de primeros auxilios, en agentes de salud, en el primer eslabón de una importante cadena que es la cadena de socorro, soporte de vida de una persona. Pues con los conocimientos que adquieran, ustedes van a brindar los primeros auxilios antes de que llegue la ayuda especializada. Son básicos y es necesario para poder salvar la vida de muchas víctimas. La cadena de socorro empieza con la primera persona que presta asistencia al herido o al enfermo. El socorrista da inicio a la cadena cuando al reconocer una situación de emergencia da la alarma. Actúa y brinda los primeros auxilios a una víctima. Existen algunos pasos a seguir ante una emergencia. El primer paso es revisar. Esto significa que vamos a revisar e identificar algún riesgo o peligro en el ambiente o en el entorno donde se encuentre la víctima o las víctimas, para poder salvaguardar nuestra vida, para poder protegernos de algún peligro y no exponernos también frente a este peligro. Por ejemplo, si es que las víctimas quedaran atrapadas en un derrumbe, en un vehículo público, en un incendio, definitivamente tenemos que esperar a los especialistas para que puedan retirar a las víctimas. Y posteriormente nosotros podremos brindarles los primeros auxilios. El segundo paso frente a una emergencia consiste en llamar. Llamar, en este caso, a los teléfonos de emergencia. Para ello es importante que ustedes identifiquen cuáles son los teléfonos de emergencia de su distrito o a nivel nacional. Y vamos a encontrar acá, por ejemplo, el número 116. El 116 es el servicio médico de emergencia local, más conocido como la central de los bomberos. Este es un número bastante identificado frente a una emergencia o urgencia. Y es importante que ustedes lo recuerden siempre y lo enseñen también a niños, a mayores, ancianos, para que puedan identificar rápidamente esos números en el teléfono, ya sea el móvil, el fijo, y puedan socorrer rápidamente a la víctima. Otro de los números también conocidos es el 116.
El 106 es el número que identifica al Servicio de Atención Móvil de Urgencia, más conocido como el SAMU, que es a nivel nacional, atiende en Lima, provincias, las 24 horas del día. También encuentran el 105, que es el teléfono central de la policía. Es importante que aquí ustedes puedan identificar los teléfonos de los hospitales o clínicas más cercanas a su hogar, a su domicilio, de tal forma que la atención pueda darse en forma rápida. El tercer paso frente a una emergencia es atender. Y aquí ya se encuentran todas las atenciones, primeros auxilios que se van a brindar a la víctima, de acuerdo a la urgencia o emergencia que presente. Es importante también que ustedes identifiquen la regla del PAS. Pues bien, ¿para qué nos sirve la regla del PAS? Esta mnemotecnia, estas letras, nos indican la actuación correcta que debemos tener frente a un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿no? O frente a una situación donde esté en peligro la vida de una persona o de varias personas. Es obligatorio atender a las víctimas en un accidente. No podemos ser indiferentes frente a alguna situación en donde podamos ayudar. Esta regla del PAS básicamente comprende 3 acciones. Primero, la acción de proteger. Aquí debemos identificar el área, el lugar donde ha ocurrido el evento, el accidente, para poder evitar riesgos mayores en nuestra propia vida y mayores lesiones en la víctima. Por ejemplo, podemos ayudar a detener el paso de más vehículos en una pista, autopista, ¿no? Usar algún chaleco reflectante para que nos puedan ver desde mayor distancia, o algún trapo u objeto que permita detener, ¿no?, la movilización de estos vehículos y evitar mayor riesgo para la vida de nosotros y de la víctima. Observar los peligros que hay en la zona, ¿no?, para poder brindar los primeros auxilios en forma correcta. El segundo paso consiste en avisar. Aquí vamos a llamar a los servicios de emergencia que ya hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, el 116, el 106 y el 105, de tal forma que la ayuda especializada pueda llegar rápidamente. Es importante que cuando usted informe a estos teléfonos de emergencia sobre la situación que ha ocurrido, dé detalles del evento. Por ejemplo, la dirección exacta, la edad aproximada de la víctima, si se encuentra consciente o no, si hay una o más víctimas alrededor y, si fuera posible, mencionar las lesiones que ha encontrado usted en la víctima al evaluarla. El tercer paso es socorrer. Socorrer ya tiene que ver con los procedimientos y actividades que vamos a realizar para brindar los primeros auxilios en la víctima de acuerdo a las lesiones que presente. Es muy importante recordar que en caso de no estar seguros de cómo actuar para socorrer a los heridos, es preferible la llegada de los equipos de emergencia, por lo que, salvo que tengamos conocimientos adecuados, nuestra labor debe consistir en lo siguiente. Primero, determinar o clasificar a los heridos más graves, tranquilizar a la víctima, no mover a los heridos salvo que sea estrictamente necesario, ni retirar el casco a por ejemplo, los que se encuentran manejando una moto,
¿no? Ni darles agua o medicamento a las víctimas inconscientes. Debemos también proteger al herido con una manta o ropa para evitar la pérdida de temperatura corporal. Es muy importante identificar los signos vitales. Pues bien, estas fueron las principales normas, recomendaciones de los primeros auxilios. Gracias por su atención.